La primera pregunta la estábamos conversando fuera de cámara. ¿Por qué usted cree que este número no es tan importante? ¿Por qué no es la forma de tomar decisiones saber que hay 438 nuevos contagiados, doctor? Primero por las características de estos 438 nuevos contagiados. Claramente el foco de la epidemia hoy está casi circunscripto al epicentro que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que hoy concentran arriba del 85% de los casos, casi 90% algunos días. Y claramente eso es el foco del resto del país, excepto, por supuesto, los casos que han habido en Córdoba, en Chaco y en otros focos, digamos, sí. Río Negro. En general, yo diría que se está comportando totalmente distinto. Lo que digo solamente es que los casos que se están concentrando en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que hoy es digamos, el foco más importante en el país, tienen que ver con una búsqueda activa de casos y de contactos en las zonas, en los barrios de emergencia. En el caso de Buenos Aires es en la Villa 31, en la 1114, en otros barrios de emergencia, donde claramente se fue a buscar los casos porque son zonas muy vulnerables, digamos, con viviendas precarias, con falta de elementos, digamos, de hecho hubo problemas de muchísima índole, hacinamiento, mucha pobreza. Esto aumenta dramáticamente la contagiosidad y son esos focos donde hay que ir a buscar los casos, no hay que esperar que se produzcan. Estamos hablando de los barrios de emergencia, estamos hablando de los geriátricos, estamos hablando de las cárceles, poblaciones cerradas. Entonces lo que se ha hecho es lo que hay que hacer. Se ha ido a buscar los casos, pesquisar rápidamente a los contactos. Fíjese que de todos los test que se están haciendo en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios de emergencia, casi el 60-70% son positivos de los contactos, claro, que son el 90% asintomáticos. Esto quiere decir que si no se los detectara y no se los aislara para que no contagien a otros, la epidemia se propagaría con una velocidad muchísimo mayor. Entonces, esto es lo que hay que hacer en todos los barrios de emergencia del país, también obviamente en el conurbano de Buenos Aires. Bueno, pero no se está haciendo en el conurbano. Entonces la gente se pregunta por qué hay una mayor contagiosidad en las villas de la ciudad y no en la provincia. Es simplemente porque no se está registrando, no se está midiendo. Porque no se están detectando. Claro. Pero además es población de edades productivas, más jóvenes. Claro, son más jóvenes. Son más jóvenes, bajísima letalidad, de hecho la letalidad es muy baja, es menos del 1%, y es población que es mayoritariamente asintomática, es decir, que si uno no los va a buscar y no los detecta, imposible diagnosticarlos, claro, pero contagian. Ese es el punto. Claro, o sea, mire, concretamente, Alfredo, hay probablemente entre 5 y 10 veces más casos reales que los que están siendo reportados. Claro. Y esto, o sea, tenemos hoy más o menos 9.000 casos, creo que son 8.800. Sí, más o menos, sí. Bueno, probablemente tengamos entre 80 y 100.000 casos en nuestro país. Esa es la realidad, o sea que no estamos descubriendo, no hay una aceleración de casos, más allá de que haya un aumento de la curva de contagios, claro, no hay una aceleración. Estamos detectando los casos que ya existen, que son, claro, reales. Claro. Doctor Rubinstein, usted ha dicho que lo que está faltando es un plan claro de salida de la cuarentena. La cuarentena la tenemos que atravesar, seguramente, no sé cuánto calcula usted, pero en general están calculando en 2 o 3 semanas, que ahí sí va a impactar en toda su contundencia. ¿Qué sería un plan de salida? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿usted también calcula 2 o 3 semanas para el gran cimbronazo? Mire, la primera pregunta es, preguntémonos qué es la cuarentena y para qué ha servido la cuarentena. Sí. La cuarentena fue una medida muy oportuna que se tomó en el momento que había que tomarlo, cuando teníamos una curva de contagios prácticamente inexistente, teníamos 4 muertes, en realidad 0,1 muerte por millón, cuando España, Italia, Reino Unido tomaron la misma medida, pero con 100 veces más muertes, claro, por millón. O sea que la medida fue muy bien tomada. El tema es cuál es el objetivo de la cuarentena. La cuarentena no doblega, no vence al virus, claro, no erradica el virus, no lo elimina. Lo único que hace es bajar la velocidad de propagación para hacernos ganar tiempo crítico para preparar mejor el sistema de salud, para prepararnos todos nosotros mentalmente para esto, para cumplir adecuadamente las recomendaciones de distanciamiento físico, las conductas sociales y comportamientos que tenemos que tener en cuenta para cuando salgamos. Pero no hemos erradicado el virus, no hemos doblegado nada, no hemos vencido. Estamos, como yo lo dije ayer en una nota, en una trinchera. Claro.
Pero el estar en una trinchera y estar, digamos, con esta sensación de seguridad no significa que vayamos a ganar la batalla. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es salir bien pertrechados para ganar la batalla. Y este es el plan de salida de la cuarentena que, al menos yo, no lo veo tan claro. ¿Y qué sería, qué recomendaría usted? ¿Cómo debería ser? Digamos, es interesante la figura que usted utiliza. Hoy estamos tranquilos, ciertamente en su mayoría seguros, porque estamos en la trinchera, estamos aguantando, conteniendo ese virus. Ahora, para derrotarlo hay que salir a darle batalla. ¿De qué manera? Si no tenemos vacuna y si no tenemos... Exactamente, no tenemos vacuna y no tenemos tratamientos efectivos. Esa es la verdad, porque, digamos, algunos tratamientos que están apareciendo todavía no han tampoco demostrado ser, digamos, la piedra filosofal. Esa es la verdad. Sí. Y la vacuna va a tardar no menos de 1 año y medio. Esa, lamentablemente, es la verdad. Entonces, hasta ese momento tenemos que prepararnos de otra manera. ¿Cuál es la manera? Es salir bien pertrechados para reducir la velocidad de propagación. ¿Qué hay que hacer? Fundamentalmente hay que ampliar críticamente los testeos. ¿Esto qué significa? Ampliar críticamente los testeos significa detectar rápidamente los casos sospechosos. Pero no solamente aislar a ellos, sino aislar a los contactos estrechos que han tenido en los últimos días. A la familia, a los amigos, los compañeros de trabajo. Y aquellos contactos, digamos, exactamente. ¿Por qué digo esto? Porque hoy más del 90% de los casos son asintomáticos. Claro. En la medida que nosotros no los detectemos, los vamos a perder y van a contagiar y van a seguir propagando. Eso es lo primero. Para lo cual, el hecho de que el gobierno haya comprado, digamos, una remesa de test, que no sé si han llegado, pero dijo que habían comprado 500.000 test, más el desarrollo nacional del Instituto Milstein, el CONICET y la Fundación Casalá, que en principio tienen aparentemente una efectividad muy similar a la de la PCR y que, por otro lado, hay una escala donde se va a producir aproximadamente 150.000 en un mes. Con eso habríamos solucionado el mayor cuello de botella que tenemos para salir de la cuarentena. Claro. Las otras medidas que hay que tomar son la protección de la población vulnerable. Los ancianos frágiles, sobre todo los mayores de 70, 75 años, es recomendable que no salgan, claro, salvo que tengan una necesidad extrema o para despejarse, digamos, un poquito, pero nada más como aquellos pacientes con enfermedades crónicas serias. Luego hay que tener un abordaje especial en en las poblaciones especiales como las villas y asentamientos, que es lo que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires y es muy bueno lo que está haciendo, pero también hacerlo esto en los geriátricos. Recordemos que una enorme proporción de la mortalidad en Europa provino de los ancianos institucionalizados en geriátricos. Claro. Y luego en las cárceles. ¿Qué número dijo de los ancianos geriátricos en Europa? En Europa en algunos países fue casi el 50%. Casi el 50%. O sea, en realidad estas son las medidas, por supuesto, y luego es la segmentación geográfica. ¿Qué es lo que se está haciendo? No es el mismo tratamiento el que necesita el área metropolitana de Buenos Aires, claro, que provincias o regiones que no tienen prácticamente circulación viral. Y por el otro lado, fundamentalmente, tenemos que seguir universalmente con las medidas de el uso de tapabocas y tapanariz. Eso está instalado. Me parece que la sociedad... Eso está instalado en la Ciudad de Buenos Aires, yo lo veo, en el conurbano un poco menos. Hay que seguir con las campañas de concientización y el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones. Si hacemos esto, las chances de que nosotros podamos bajar ese famoso R0, que es el índice de contagiosidad, el número de reproducción, digamos a valores casi cercanos a 1, que es cuando uno tiene más o menos controlada la epidemia, son muy altas. Y es lo que tenemos que ensayar. Ahora bien, de todas maneras puede ocurrir que nosotros salgamos y que en algún momento se dispare la curva de casos, porque no hay ninguna duda que estamos recién al comienzo de la maduración de la epidemia y que van a aumentar el número de casos, van a aumentar el número de casos críticos, de internaciones en cuidados intensivos y muertes. Eso va a ocurrir. Lo que tenemos que hacer es que la velocidad sea lo suficientemente lento, la pendiente... Para poder atender eso, ¿no? Para que esa sobredemanda sea respondida por el sistema de salud. Porque no es que al final del día, ¿qué es lo que pasó, lo que dijo, la respuesta que dio Suecia? Sí. No sé cómo van a terminar las cuentas. Claro, claro. No lo sabemos. Probablemente terminen todas parecidas, excepto lo que ocurrió en Nueva York, o lo que está ocurriendo en San Pablo, claro, o lo que ocurrió en Guayaquil, o lo que pasó en Madrid. Que son desbordes, explosiones. Que ahí colapsó el sistema de salud. Claro. Yo no creo que esto ocurra en la Argentina. Ojalá, ojalá.